por el carácter que tenéis la mayor parte de las iniciativas, ya este concepto lo tenéis bastante trabajado, pero bueno, es ser capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades. Entonces, lo que se ha planteado surge de Naciones Unidas, ¿vale? La iniciativa, y lo que se plantea es que de aquí al 2030 todas las organizaciones públicas y privadas del mundo se muevan en la misma dirección. Entonces, ¿en qué dirección se plantea Naciones Unidas que nos movamos? En la dirección de cumplir con 17 objetivos, ¿vale? Objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos para alcanzar o intentar alcanzar un nivel de desarrollo sostenible en el 2030. Entonces, se plantea como un plan de acción. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible salen 169 metas concretas y de las 169 metas una serie de indicadores globales que Naciones Unidas se encarga de evaluar. Ya sabéis que los indicadores, cuando nosotros nos planteamos un objetivo, nos planteamos un indicador que nos permita medir hasta qué punto estamos alcanzando ese objetivo, ¿vale? Ese indicador de resultado, pues lo que hace es establecer un tiempo, por ejemplo, un año, aterrizándolo ya en nuestros casos particulares, sería decir, vale, de aquí a un año, ¿qué voy a hacer? ¿Qué objetivo quiero alcanzar en relación a estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y qué indicadores establezco para comprobar cuánto he avanzado? Y eso lo hago público, ¿vale? Cada uno decide hasta dónde lo hace público, hasta dónde no, pero transmito a todos mis grupos de interés y a la sociedad en general, ¿vale? A cualquier persona que entre en contacto conmigo, qué compromiso he adquirido yo para trabajar en esta dirección, en la dirección de estos 17 objetivos. Entonces, los objetivos los habréis visto un montón de veces. Son estos de aquí, que ahora vamos a entrar un poco más a fondo en algunos de ellos, porque se trata de que hagamos un primer aterrizaje con nuestras organizaciones en cuál de ellos impactamos más. Vale, de los 17, luego volveremos a esta descripción, ¿vale? Pero hay, a ver, por no meteros mucha caña, están agrupados en 5 ejes, ¿vale? Hay un eje que va orientado a personas, hay otro eje que va orientado a temas medioambientales, que lo llama planeta, hay otro que va vinculado a prosperidad, otro que es con un solo objetivo orientado a paz y otro a alianzas, ¿vale? Alianzas para conseguir que todos estos objetivos progresen en su desarrollo. Lo que hacen los estados es aterrizar estos 17 objetivos en su propia realidad como país y se marcan una serie de metas y de indicadores a nivel de país. Una vez que está aterrizado a nivel nacional, se aterriza a nivel de comunidades autónomas por los gobiernos autonómicos. Entonces, el gobierno de Aragón tiene una planificación específica, ¿vale? Que os pasaré esta presentación, ¿eh? Tiene un enlace que es la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, donde podemos ver el compromiso que adquiere el Gobierno de Aragón en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué metas se marca y qué indicadores. Y a partir de ahí, uno de sus compromisos principales es fomentar que cualquier organización que trabaja en el ámbito aragonés se comprometa a su vez a su nivel con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo menos con la Agenda 2030. Y para eso utiliza, entre otras herramientas, el programa de responsabilidad social del IAF, del Instituto Aragonés de Fomento. Entonces tenéis ahí la página, es muy interesante porque, como os decía al principio, hay una parte de documentación que la tenéis accesible, aunque no tengáis el sello de responsabilidad social, pero si además obtenéis el sello como organización, podéis acceder ya a una guía muy concreta de cómo aterrizar los ODS en vuestra organización. El sello puede ser sello de entidad si os declaráis jurídicamente sin ánimo de lucro, y si os declaráis jurídicamente como empresa, acudís al sello de empresa, ¿vale? Vale,
intentando aterrizarlo en vuestras propias iniciativas, ¿vale? Iniciativas empresariales. Yo tengo que plantearme siempre que la Agenda 2030 no está solamente para mí como organización empresarial, o sea, como iniciativa empresarial, sino también a mí como persona, ¿vale? Persona que vive en un entorno y que es sensible a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está convencida de que tiene que cuidar el planeta, de que tiene que cuidar las relaciones sociales y que tiene que hacer una vida sostenible, ¿vale? Defender un estilo de vida sostenible. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, por el tipo de organizaciones o de iniciativas que somos, ¿vale? Que nos declaramos iniciativas sociales, nos lo creemos y además llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto, se nos mezcla mucho cómo contribuyo a nivel individual y cómo contribuyo desde mi iniciativa empresarial. Me explico. Si yo estoy defendiendo que soy una iniciativa social, pero luego a nivel individual no estoy contribuyendo al cumplimiento de estos objetivos, estoy rompiendo la coherencia entre la imagen que estoy dando o que quiero dar desde mi organización con la imagen que yo doy como persona. Y más cuando la mayoría de nuestras iniciativas están configuradas por una persona como autónomo o por 2 o 3 personas, sobre todo al principio. Entonces, la coherencia entre el compromiso que yo adquiero a nivel individual, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mi entorno cercano, y el compromiso que yo voy a adquirir desde mi organización, ¿vale? Desde mi iniciativa empresarial. Vale, una vez hecha esta reflexión, que es importante para todo el mundo, pero para nosotros que nos vendemos como sociales todavía más, ¿vale? Entraríamos ya a intentar identificar en qué objetivos de desarrollo sostenible impactamos más como iniciativa, ¿vale? Entonces ahí os quiero hacer una distinción. Una cosa es, a ver, espera que lo tengo aquí, que lo veréis visualmente. Una cosa es mi esencia, aquí vuelve a salir la idea de mi misión, de cómo me defino, ¿vale? Otra cosa son mis proyectos. Yo puedo tener a nivel esencial, puedo impactar en una serie de objetivos de desarrollo sostenible, pero ahora, concretamente ahora o dentro de 2 años, me planteo hacer un proyecto que me permite impactar en otro objetivo que no es de los esenciales, ¿vale? Que no forma parte de mi esencia como organización. Pues lo trabajaré separado, ¿vale? Primero trabajo con los objetivos que me identifican como iniciativa empresarial y luego cada proyecto que yo haga lo puedo identificar, además de con mis objetivos esenciales, con otros objetivos de forma especial. Os pongo un ejemplo. Yo me puedo dedicar, a ver, cualquiera de las iniciativas que me habéis dicho, me puedo dedicar a la casa rural, por ejemplo, Pilar. Yo tengo la casa rural y tengo una serie de objetivos de desarrollo sostenible en los que impacto directamente por mi esencia como casa rural, pero luego de repente un año me puedo plantear, porque estoy especialmente motivada y el entorno me ayuda a hacer un proyecto concreto de igualdad de género, que impacta especialmente en igualdad de género. Pues yo, dentro de la imagen que transmito, transmitiré por un lado mis objetivos esenciales y por otro lado, dentro de este proyecto, estoy respondiendo en especial a este objetivo y a este objetivo que se suman a los que son esenciales para mí. No sé si me... Y el tercer aspecto que tengo que tener en cuenta es mi imagen, que es esencial, es fundamental que yo transmita a través de mis canales, sea una página web, sea una documentación escrita, sea cuando hablo con las personas, ese compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que me caracterizan, ¿vale? Vale, ¿cómo hago esto? Bueno, pues la Naciones Unidas establece una guía que se llama SDG Compass, que propone 5 pasos. El primero es entender los ODS, para qué están y hasta dónde se me pide a mí un compromiso con ellos. El segundo paso sería definir qué prioridades tengo yo como organización sobre las que quiero impactar. No tenéis que elegir los 17 objetivos, no tenéis que poner que cumplís con los 17, porque
aunque a nivel personal intentemos trabajar en pequeñas metas con todos ellos, a nivel de organización hay 2, 3, 5 que son los que más me caracterizan, los que dan una imagen concreta de en qué línea estoy trabajando. Entonces, una vez que defino prioridades, el paso 3 sería establecer objetivos. Entonces, miro las metas que salen en cada uno de los objetivos que para mí son esenciales e intento marcarme unos objetivos concretos a mi nivel. De aquí a un año me planteo alcanzar esto. Pongo los indicadores y lo integro, que sería el paso 4. Empiezo a trabajar y toda la actividad que yo tengo voy teniendo en perspectiva, ¿vale? Voy teniendo ahí bien claro qué indicadores son los que yo me he marcado para cumplir qué objetivos. Y el quinto paso es el de reportar y comunicar, es decir, trasladar a todos mis grupos de interés y a toda la sociedad cómo estoy trabajando con los objetivos y qué estoy alcanzando. Vale. Aunque pones los pasos en este orden, yo soy de empezar al revés, como Eva me parece que decía, ¿vale? Entonces, a mí me parece importante entender los ODS y definir nuestras prioridades y automáticamente empezar a comunicar, ¿vale? Comunico ahora desde el momento en el que yo sé en qué objetivos puedo impactar más por mi actividad, porque solo por el hecho de tener la actividad en marcha ya estoy generando un impacto en esos objetivos. Aunque luego me molesten hacer el paso 3 y el paso 4. No sé si me entendéis. Esto es como cuando hablamos de que muchos de nosotros hacemos responsabilidad social, pero no le hemos puesto nombre. Bueno, pues esto es ponerle nombre a algo que ya estamos haciendo y trasladarlo para que conforme parte de nuestra imagen. Vale, como os hablaba, de los tres aspectos en los que yo tengo que aterrizar el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible. Empezaríamos por mi esencia como organización, ¿vale? Mi esencia, mi razón de ser. Aquí se trataría de definir los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que más impacto, teniendo en cuenta mi esencia como empresa social o iniciativa social y en relación a mi misión y a mis fines. Por eso tengo que tener claro mi misión, sea larga o corta o la tenga preparada para sacarla a la luz, ¿vale? Y tengo que establecer unos objetivos propios con indicadores para el próximo año. Empezaríamos por lo primero, definir los ODS sobre los que más impacto como organización. Os voy a pedir un primer aterrizaje sobre los objetivos sin leer más, ¿vale? Simplemente leyendo los diferentes objetivos y diciendo o definiendo desde vuestra propia perspectiva en cuáles creéis que impactáis más. Os voy a pasar un modelo de ficha, ¿vale? Que hemos estado comprobando antes, que os lo puedo pasar. Bueno, hasta aquí me vais siguiendo, que yo me he puesto a hablar y encima como estoy con las transparencias no os veo, pues... Sí, sí, muy bien. Sí, muy bien, sin problema. Yo creo que en principio sí van todos bien. Vale. Gracias, Bárbara. Os voy a trasladar porque creo que las personas que habéis llegado más tarde, si no, no lo veis, el enlace a un documento. Vale, lo he colgado en Drive para que podáis descargaroslo, ¿vale? Es una fichita. Entonces lo que os voy a pedir es... mientras lo descargáis, ¿vale? Es una ficha en la que se os pide el nombre de la empresa, bueno, he puesto empresa, entenderlo también como iniciativa de emprendimiento, ¿vale? Y la misión muy esencial, ¿vale? ¿A qué os dedicáis? ¿A qué se dedica la empresa? Y después, que marquéis en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles? Teniendo en cuenta que no pueden ser más de 4 o 5, porque si no ya pierdo un poco el sentido de que me sirva como herramienta para transmitir con fuerza a qué me dedico, ¿vale? Entonces, elegir 2, 3, 4, 5 máximo, en los que creáis que impactáis más desde vuestra propia razón de ser.
ahora, perdón, ¿lo hacemos ahora? Sí, os pido que lo hagáis ahora en 5 o 10 minutos. Es algo muy intuitivo, ¿vale? No se trata, esto luego cuando os quedéis con toda la documentación, pues ya lo podéis hacer un poco más despacio, pero realmente es muy intuitivo porque conocéis muy bien vuestras organizaciones, vuestras iniciativas y lleváis precisamente con este programa formativo dándole muchas vueltas. ¿Pero rellenamos los dos, el de mi esencia, mi razón de ser y mis proyectos especiales, o solo el de mi No, esencia? solo con una crucecita marcáis en la parte de arriba de la ficha porque la vamos a ir haciendo por pasos. ¿En cuáles vale. impactáis más por vuestra razón de ser? Vale, qué gracias. Bárbara, una pregunta. A mí me da problemas porque mi iPad es un poco viejuno, este que estoy empleando. ¿Lo puedo hacer en un papel y luego lo comento? Es que no me lo deja rellenar ahí, Sí, no sé sí, por sí. qué. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Vale. Perdón, Bárbara, una pregunta. ¿Es para rellenarlo en el mismo Drive y después se salva o cómo se hace? ¿Te manejas con Drive o no? ¿Sí? Vale. En realidad es luego para que te lo quedes tú, Vale. ¿vale? Sí que lo vamos a compartir en voz alta, pero entonces lo puedes rellenar sobre el mismo Drive o descargártelo en tu Vale. ordenador y tratarlo como un documento tuyo. Sí, ya lo he descargado, por eso te Vale. lo pedí. Gracias. Como lo veréis un poco pequeño, os lo comparto más grande. El 1, erradicación de la Gracias. pobreza. El 2, lucha contra el hambre. El 3, buena salud. El 4, educación de calidad. El 5, igualdad de género. 6, agua potable y saneamiento. 7, energías renovables. 8, empleo digno y crecimiento económico. 9, innovación e infraestructuras. 10, reducción de la desigualdad. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, consumo responsable. 13, lucha contra el cambio climático. 14, flora y fauna acuáticas. 15, flora y fauna terrestres. 16, paz y justicia. Y 17, alianzas para el logro de los objetivos. Vale. Os dejo un par de minutillos más y pasaremos a ver cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible con las metas que tiene asignadas para ver si os habéis ubicado o si después de revisar rápidamente las metas os recolocáis en alguno. ¿Lo tenéis más o menos? Así en un primer aterrizaje intuitivo. Sí. ¿A alguien le está costando identificar? Hay algunos nombres de objetivos que son un poco ambiguos, que tampoco sabemos muy bien qué incluyen. Ahora veremos con las metas, ¿vale? Un poco más qué es lo que incluye y qué es lo que puede estar incluido en otro, ¿vale? Pero a nivel muy básico, ¿habéis identificado 3 o 4? ¿A alguien le cuesta reducirlo o a alguien le cuesta sacar más de uno? Entiendo que como iniciativas sociales es más fácil que estéis
con ganas de dar muchas cruces y de tener muchos objetivos de desarrollo sostenible en los que queréis impactar, que os quedéis demasiado cortos, como le puede pasar a lo mejor a una empresa más tradicional, que le cueste un poco identificar. En vuestro caso, ¿habéis sido capaces de reducirlo a 3 o 4 o a 5 máximo? Sí. ¿Eva? ¿Sí? Sí, sí. ¿Monse también? ¿Seis? ¿Ana? Sí, ¿También? Vale. ¿Juan Carlos? Sí, sí, creo que Vale. estoy aquí, que se me bloquea el ordenador. Vale. ¿Mariano? ¿José? José Francisco, eras, ¿verdad? Me quedo con 5, sí. Vale. ¿Y José Luis? Sí, tengo 6, pero creo que puedo reducir uno todavía. Sí, Vale. no se me oía antes. Sí, yo he cogido 3. Vale. Lo que tenéis que tener claro es que viendo esos 3 objetivos, o sea, si a alguien le enseñáis esos 3 objetivos, va a tener una idea o le va a encajar bien vuestra definición como organización. ¿Vale? Bien, vamos ahora a ver las metas que hay dentro de cada uno de los objetivos para que confirméis que esos son los objetivos sobre los que sentís que impactáis más. El documento que os voy a enseñar ahora es un PDF, está en la página del IAF, pero os lo puedo trasladar también de otra manera con la presentación, ¿vale? Vale, el documento se llama Las 169 metas de los ODS, ¿vale? Y lo que hace es ir entrando en cada uno de los ODS y estableciendo las metas que vienen por definición de Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, dentro de el ODS 1, que es fin de la pobreza, que se define como poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. O sea, yo os voy a ir repasando todos, ¿vale? Y cada uno que se fije con especial atención en aquellos en los que dudaba o en aquellos en los que ha marcado como identificativos, ¿vale? Genial. Dentro del ODS 1, fin de la pobreza, tendríamos erradicación de la pobreza extrema, reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones, implantación de sistemas de protección social, garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros, resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales, fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y sociales y creación de marcos normativos para erradicar la pobreza. Las personas que hayáis puesto el ODS 1 como esencial, os identificáis con las metas y si es así, seleccionar, os apuntáis ahí en el recuadrito las metas en las que más impactáis con este objetivo, ¿vale? Esto ya es para análisis interno. Normalmente esto, bueno, sí, también se puede poner como en la página web o en los medios que tengáis, pero sobre todo es tener claro que habéis elegido bien el ODS, ¿vale? Vale, pero una pregunta. Yo es que soy muy ortogonal, perdóname. Aquí hay siete metas, de las cuales yo veo 2, pero yo no me creo que un objetivo mío sea poner fin a la pobreza. Me parece demasiado serio y demasiado ambicioso. Pero, por ejemplo, implantación de sistemas de protección social creo que sí, y fomentar la resiliencia a los desastres sociales, que es la meta 1A también, pero solo son 2. Vale, pero tú pondrías pondrías en tu recuadrito, ponte las metas que son. ¿Vale? ¿Vale? Pero es que Entonces, este objetivo no lo habría marcado en la vida. Perdóname, ¿me entiendes? Lo veo tan serio y tan importante que... Vale, me viene muy bien tu comentario porque uno de los problemas, una de las dificultades mayores que manifiestan las organizaciones para identificarse con los ODS es que tienen la sensación de que tienen que resolver el ODS completo. Pero es que esto es un ODS de Naciones Unidas. El concepto de los ODS es yo contribuyo con mi actividad a esto, contribuyo a implantar un sistema de protección social. Si hay mucha gente que esté contribuyendo al mismo objetivo con pequeñas cosas, todo eso se suma y entonces Naciones Unidas puede decir
que el mundo entero está avanzando en ese ODS. No sé si me explico. Yo lo tengo que aterrizar todo lo que pueda. Que mi iniciativa se dedica en especial a implantar sistemas de protección social y a trabajar por la resiliencia a desastres sociales, en este caso, Correcto. yo ya estoy contribuyendo de forma especial a ese objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, perdonadme que también, pero sobre todo por este punto, por incidir, entonces sería casi mejor, porque también pienso como José Francisco, ¿no? Y con lo que tú dices, a veces al ver un poquito el objetivo sin ver las metas, nos parece como demasiado ambicioso y un poco, claro, pecar un poco de demasiado arrogantes, ¿no? Decir, bueno, mi objetivo y ponerlo ahí es poner fin a la pobreza, ¿no? Correcto. Pero, exacto, pero sí que, y a mí también me ocurre, por ejemplo, en nuestro proyecto, ¿no? Pero sí que cuando ya ves las metas, ya es lo que dices tú, Bárbara, ¿no? Estamos contribuyendo en ese apartado que es la ONU la que lo engloba todo, ¿no? Con lo otro, ¿no? Pero que quizás sí, que cuando tú vas a hacer difusión, como al final nos ceñimos a los 17 grandes cabeceras, pues claro, vemos mejor que recoge quizá el enunciado otro y que luego en cambio en el desarrollo no está. Entonces igual tú nos aconsejas, pregunto, Claro. irnos un poquito a las metas para ver realmente dónde incidimos más. Ahí lo dejo Claro, un poquito porque... también, ¿sí? por eso os he obligado, a ver, he hecho un juego con vosotros, entenderme, os he obligado a definiros primero para poder sacar luego este tema. Entonces, sí, es así. Siempre tenéis que verbalizar en vuestra cabeza que no es que vosotros trabajéis por ese ODS, contribuís con vuestra actividad a ese ODS. Perfecto. ¿Vale? Entonces, lo ideal luego es en la página, yo pienso siempre en la página web, pero en cualquier formato en el que trasladéis vuestro compromiso con los ODS, lo que ponéis es, con mi actividad me comprometo al cumplimiento de estos ODS a través de estas metas. Pero si solamente pusierais me comprometo al cumplimiento de estos ODS, luego lo ideal es poner un pequeño informe en el que expliquéis por qué contribuís y cómo contribuís, porque el siguiente paso después de este es marcarte tu propio objetivo, ¿vale? Aunque yo contribuya con la meta 1.3, implantación de sistemas de protección social, al ODS 1, fin de la pobreza, mi forma de aterrizarlo en mi organización es crear un servicio de apoyo a la tercera edad y alcanzar a tantas personas en un año. Al final estoy integrando dentro de un ODS global mi actividad. Perfecto. Sí, sí, mucho más claro, ¿eh? Perfecto. Pero me veo marcando los 17 y solo me has enseñado uno, porque... ¿me entiendes? Pues si marcas los 17, luego te haces un documento con los 17, con todas las metas y priorizas. Claro, o sea, 2 de 7 por ahora es bajo. No, pero ya te digo que yo soy muy Excel, ¿eh? Entonces, 2 de 7, es que la palabra pobreza yo creo que es un tema más educacional, me produce demasiado impacto. Entonces, hablar de pobreza desde pequeñito universo me parece muy serio, ¿entiendes? Imagínate que luego encuentras una meta similar, que va un poco, pone el foco en el mismo sitio dentro de tu organización, que está relacionado con salud, por ejemplo, o con reducción de las desigualdades. Correcto. Y decides entonces que en vez de ir al objetivo de desarrollo 1, te ves más reflejado en el objetivo de desarrollo, no sé si es el 8 o el 7. Que son los que he marcado, el 3, claro. Sí, el 3. Entonces ya quitarás este, ¿vale? Sí. Ya quitarás este, pero este es el ejercicio dentro de los pasos que hemos nombrado de tomar conciencia, primero conocer los ODS y luego tomar conciencia de en cuáles impacto yo más. Vale. Qué importante este ejercicio. Sí, bueno, me alegro que os sirva. Sí, porque hablamos mucho de los ODS y además desde muchos aspectos de organizaciones y vas a muchos talleres, pero al final tiene que ser mucho más práctico. O sea, llegar a esto, a lo que estamos haciendo, me parece que es fundamental. Es mucho más práctico y muy aterrizado, aterrizado en mi actividad. Y a la vez que... Y sobre todo el punto tercero que has apuntado me parece súper interesante. O sea, además de las metas, después poner cuál es la tuya particular. Porque a lo mejor incluso estás aportando un poco de innovación. O sea, quiero decir que eso
yo creo que da muchas pistas y puede incluso ayudar o abrir canales o vías de que haya más gente que se pueda identificar incluso con acciones, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es inspirador, me parece. Bueno, pues luego ya te pasaré los indicadores globales también y ya aterrizas más. Pero te remueve los esquemas, ¿eh? Solo hemos empezado con el primero. O sea, Bueno, para mí la clave está en que seáis capaces de identificaros con los ODS desde vuestra realidad. O sea, porque lo que hacéis, o sea, es verbalizar. Yo no estoy cumpliendo, no me comprometo a cumplir un objetivo de desarrollo sostenible, me comprometo a contribuir desde mi actividad. Entonces, esa es para mí un poco la frase que se nos tiene que quedar siempre. Y luego acordaros que estamos haciendo la esencia de la organización, que luego yo puedo tener proyectos sueltos en los que decida impactar sobre una meta concreta, sobre un objetivo concreto. Pero mis objetivos de desarrollo sostenible de referencia por mi esencia, por mi razón de ser, son prácticamente inamovibles. Quiero decir, salvo que a lo largo del desarrollo de mi iniciativa cambie de foco, pero como van vinculados a mi esencia como organización, eso no cambia. Eso yo me lo puedo grabar al lado de mi logotipo casi. ¿Vale? Bueno, eso vamos... Sí, perdona. Ay, estoy muy preguntona, perdona. Lo único, eso es lo que te iba a decir. Yo digamos que estoy con lo que es la empresa, o sea, lo que es la organización, y después ya estoy con el proyecto. Pero creo, o sea, yo ya lo estaba haciendo con esas dos cosas, pero también me he dado cuenta que efectivamente, o sea, los ODS son troncales, o sea, son los mismos, aunque el proyecto incorpora otros más. Eso es. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo Eso estoy es. ahora y me he dado cuenta ahora, haciéndolo ahora, de esto, me estoy dando cuenta ahora. Y en algún momento tú progresarás como iniciativa empresarial y a lo mejor dejas ese proyecto o creas otro nuevo, pero tus ODS esenciales seguirán siendo los mismos y ahí seguirás trabajando sobre ellos pero no y además sobre algún otro. Sí, no he sido consciente hasta ahora de eso, fíjate. Bueno. Muy bien. Bueno, ir hablando, o sea, quiero decir que si queréis ir comentando, vayáis comentando, que como no os veo... Vale, venga, hambre cero, que también es fácil que mucha gente no lo hayáis marcado porque parece enorme. Bueno, pues las metas son poner fin al hambre, que eso ya va como más orientado a unos programas muy concretos, poner fin a todas las formas de malnutrición, duplicación de productividad de ingresos agrícolas a pequeña escala, prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, mantenimiento de la diversidad genética de semillas. Fijaros, esta, por ejemplo, es lo que hablabais. ¿Qué meta más concreta vinculada a priori con un objetivo que parece que se nos queda un poco lejos, pero contribuye? Aumento de inversiones en agricultura, estabilidad de mercados agropecuarios mundiales y control de la volatilidad de precios de los alimentos. ¿Vale? No sé si aquí estabais alguno. Vamos al 3, que tiene dos transparencias, ¿vale? Dos diapositivas. Reducción, bueno, el 3, garantizar salud y bienestar. Aquí estaréis algunas, bastantes. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Reducción de la tasa de mortalidad materna, eliminación de la mortalidad infantil, poner fin a las enfermedades transmisibles, reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental, prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol, reducción de accidentes de tráfico, garantía de acceso a la salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar, lograr la cobertura universal y acceso a medicamentos, reducir muertes por contaminación química y polución, control del tabaco, apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales, aumento de la financiación del sistema sanitario y refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. Lo leo un poco rápido, pero entiendo que os vais situando y vais cogiendo las metas en las que impactáis, ¿no? Paso a la 4. Sí. Educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Todos los que estéis vinculados de alguna forma a educación-formación, este está claro, vamos. Pero dentro de eso vale la pena fijar las metas. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria, asegurar el acceso y calidad de la educación preescolar, asegurar el acceso igualitario a la formación superior,
Aumento de las competencias para acceder al empleo. Aquí entraría todo el tema de formación para el empleo. Eliminación de la disparidad de género y colectivos vulnerables. Cualquier acción que facilite el acceso a colectivos vulnerables a la educación. Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética. ¡Qué gracia! Fomentar la educación global para el desarrollo sostenible. Mejorar las instalaciones educativas inclusivas y seguras. Aumentar las becas para enseñanza superior y mejorar la cualificación de docentes. Vale, paso a la 5, que sería igualdad de género. En general, cualquier organización, cualquier iniciativa empresarial o iniciativa social, en vuestro caso, empresarial social, que es más fácil que impacte en este ODS a través de un proyecto que a través de su esencia. Puede ser que a nivel esencial de definición impacte en este objetivo, pero es mucho más fácil que busquemos luego proyectos a través de los que queramos impactar en este ODS, ¿vale? La definición: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Poner fin a la discriminación sería una. Eliminar todas las formas de violencia de género. Eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades. Asegurar el acceso a salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos. Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos. Mejorar el uso de tecnología y TIC orientada a este objetivo. Y aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento. Vale. ¿En la 6 estáis alguien? ¿No? Vale, lo digo por ir adelantando, como son muchos, ¿vale? Por ir centrándome en los que podéis tener dudas. Energía asequible y no contaminante. Creo que tampoco... No, ¿Estáis? Tampoco. Si alguno me lo salto, me decís. Trabajo decente y crecimiento económico, sí. Está sí. Lo que estáis. Sí. Vale. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. ¿Vale? Entrarían aquí mantenimiento del crecimiento económico, elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación, fomento de pequeña y mediana empresa, mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso, aquí entráis varios. Sí. Lograr el pleno empleo y trabajo decente, también entráis algunos. Reducción de los jóvenes sin trabajo y sin estudios. Erradicación de la esclavitud, trata y trabajo infantil. Y protección de los derechos laborales y trabajo seguro. No sé si aquí hay un segundo. Sí. Promoción del turismo sostenible, aquí entráis muchas o varias, vamos, de las que estáis hoy. Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones financieras, aquí no. Aumento de la ayuda para el comercio en países en desarrollo y desarrollo de la estrategia mundial para el empleo juvenil. Esperad que alguien ha puesto algo. Bárbara, han puesto que están en el 7, de Arenco. ¿En el 7? Sí. Ah, vale. Juan Carlos. Vale. Espera, que vuelvo. Vale. Esta información luego la podréis ver con más calma, que yo os la estoy pasando aquí a toda pastilla, pero para terminar un poco el sentido del ejercicio. Vale, en la de energía asequible y no contaminante, ¿vale? Tenías, por definición es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Estaría garantizar el acceso universal a la energía, aumento de las energías renovables, duplicar la tasa de eficiencia energética para proyectos más concretos, aumento de la investigación e inversión en energías limpias y ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo. ¿Vale? Venga, la 8, vale. La 9. La 9 igual también... La 9 la he marcado yo. No sé si José Luis? ¿Perdón? ¿Quién eres? José Francisco. Ah, vale, que es que... Vale.
¿La 9 la has Bueno. puesto tú? Sí. Pero no lo veo muy claro. La 8 la había quitado en el último momento y ahora veo la 8 más clara que la 9. Quizá la 9, por la meta 9B, tecnología, investigación e innovación aplicado al servicio de las personas. Claro. ¿No? Bueno, promoción de la industria inclusiva y sostenible. También. Claro, pero tampoco creas que aumento de las... Tampoco hay ahí, sí. Vale, cuando estéis tan a caballo entre varios de los objetivos, yo os aconsejo miraros las metas despacio, anotaros todas las metas y luego hacer el ejercicio de ver cuáles priorizáis, en el sentido, no por dejar de poner unas metas es que dejáis de trabajar en eso, pero digamos que decidís que en global impactáis más sobre un objetivo que sobre otro. Más que nada por clarificar a lo mejor a la hora de transmitir la idea, pero que si os entran muchas dudas ponéis los dos, ¿vale? A ver, que alguien comentaba algo. Y nuestra iniciativa en Bioterra con el proyecto ECA está en los puntos 8 y 9. Sí, eso, por eso cuando he visto que era producción de envases vas muy relacionado con varios de estos, sí. Vale, os comparto otra vez la pantalla. Vale, la 9 la daríamos por vista, las personas que estáis vinculadas a la 9. Desarrollo de infraestructura sostenible, promoción de industria inclusiva y sostenible. Yo es que estoy descubriendo también de repente cosas en estas metas en las que me siento identificada. Sí, sí. Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica con la wiki. O sea, al final se está generando conocimiento también hacia no lo sé, o sea... Pero estás generando conocimiento, no capacidad tecnológica. No, capacidad no. No, por eso te digo que luego comparando, si tienes todas las metas, lo ideal sería coger una hoja más grande que la que os he dado yo, porque ahí no os cabrá, y poneros cada objetivo de desarrollo sostenible en el que creáis que podéis estar impactando y las metas redactadas, ¿vale? O imprimiros esto y señalaros todas las metas. Vale. Pero después comparar una meta con otra, porque a lo mejor tú tienes otra meta que sea desarrollo de conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Y esa es mucho más acertada. Y esa es mucho más acertada. Y entonces ya consideras que... Ya se te baila todo, ya todo te parece, sí. Es sí, cierto. porque al final, si quisiéramos, es que las personas que somos comprometidas con nuestro entorno a nivel social y medioambiental, podríamos prácticamente poner todas. Porque de una forma o de otra encontramos algo. Nos sentimos sensibilizados con prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible en una meta o en otra, ¿vale? Pero ese es el mismo ejercicio que hacemos con la definición de la misión, ¿vale? Es concretar realmente sobre las que más podemos decir que estamos impactando con nuestra organización. Y para eso es fundamental... Aterrizar a la realidad, vamos, o sea, bajar a la realidad. Bajar y coger a ver, ¿cómo os lo...? Sí, bueno, que lo hemos comentado ya, las que con más fuerza impactan. Vale. Gracias. Vale. Vale, la 10, que también es muy fácil que alguno o alguna con vuestra iniciativa estéis vinculados, ¿vale? Que es la de reducir las desigualdades en y entre los países. Crecimiento de ingresos, bueno, a ver, crecimiento de ingresos, promoción de la inclusión social, económica y política. Correcto. Garantizar la igualdad de oportunidades. La 4, la 10-4. La de adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social. La 5 no tanto, la 6 no, la 7... bueno, no está hoy, pero sí que había una persona que trabajaba con una iniciativa sobre inmigración, pues la meta 17 estaría directamente relacionada. La 10A no, la 10B no. Vamos, no con lo poco que os conozco, quiero decir que, y la 10C tampoco. Pues esta la Una pregunta, perdona, sí. Ah, no, José Francisco, di tú. No, habla, no sé. ¿Sí? Vale, que ahora Bárbara, yo por ejemplo la 10 la había marcado porque tengo muy claro que en el medio rural, con respecto al medio urbano y en general,
es uno de nuestros objetivos, ¿no? Trabajar para eso y sobre todo porque no tenemos ni acceso a las mismas oportunidades, ni los servicios, ni nada. Claro, como esto se plantea a nivel mundial, aquí encuentro un poco a faltar, pero lo digo un poco también porque seguramente tú estás, bueno, nos puedes un poquito orientar mejor. Aquí la ONU, cuando plantea esto, no veo nada que realmente, yo por eso lo había puesto en la 10, que haga un poquito de énfasis en lo que es el medio rural con respecto a la desigualdad que se produce entre las personas que habitamos el medio rural con respecto a cualquier otro medio, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es uno de los puntos principales, realmente reducir un poquito esa brecha, ¿no? Y que realmente las personas, no por nacer en una zona u otra, pero que ya no solo hace falta hablar de primer mundo, tercer mundo, que ya eso ya se está desapareciendo esa terminología, sino realmente también, pues bueno, no es lo mismo vivir en un pueblo de 200 habitantes, en Huesca, que vivir en Zaragoza capital. O sea, realmente Claro, sí. estaríamos en este objetivo, ¿no? Aunque Pues, hable de desigualdad entre países, yo lo asocio a entre territorios. sí, y está bien aterrizado así, pero miraremos a ver si en el ODS 11, ¿vale? Vale, que también lo he puesto. A ver si en las metas, ¿verdad? Vale, En el 11, que es el de igualdad en ciudades y comunidades sostenibles, si aparece algo, ¿vale? De todas perfecto. formas, en este, si al final eligieras este, Ujú. todas las iniciativas de medio rural estarían muy vinculadas con la 10.2 y la 10.3, Eso es, por eso. ¿vale? Vale, Sería un poco perfecto. nuestra forma de aterrizarlo en territorios. Perfecto, es en la realidad de aquí que nos ocupa, Eso muy es. bien. Ahora miramos la 11 que también la había marcado también, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos con la 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿vale? Aquí, o sea, si lees un poco la definición general del ODS, lo lógico es que encajará muy bien, pero vamos a ver. Asegurar el acceso a la vivienda, bueno, puede ser proporcionar el acceso a transporte público, es un poco aumento de la urbanización inclusiva y sostenible, sí que puede ser. Ujú. Protección del patrimonio cultural y natural, según qué objetivo tenga dentro de Sí, la empresa también. Reducción, el 11.5 a lo mejor menos, el 11.6, reducción del impacto ambiental en ciudades. Bueno, no porque... Vale, es que yo creo que siempre se enfoca mucho terminológicamente, habla siempre de ciudades y creo que sería una buena, no sé, hablar más de comunidades, ¿no? Porque hay sí, comunidades rurales y urbanas, para mí, desde el punto de vista de asentamientos de población, que sí y que las más, ciudades, sí, ¿no? Hoy y en más día lo de desde nuestra ciudades, sensibilidad, sí, eso es. sí. Pero bueno, es que realmente cuando leas el 11 es más comunidades sostenibles que ciudades y Eso es, comunidades sostenibles. correcto. Sí, Pero sí, sí, bueno, sí. pues lo tenemos que aterrizar. Pero, por ejemplo, la Eso meta es. 11A, apoyo a vínculos, zonas urbanas, periurbanas y rurales, también podría, Sí, 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 perfectamente. eh, ¿vale? Sí, luego tenéis estas dos, aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades, que no nos competiría tanto, y apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en PMEs. En países, no, este tampoco. No. Vale, bueno. La 12, que también estáis afectadas varias de las iniciativas, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Aplicación de un marco de consumo y producción sostenible. En aplicación de marco no sería tanto. Lograr el uso eficiente de recursos naturales, sí. Reducción del desperdicio de alimentos, si nos focalizamos en eso. Gestión de desechos y productos químicos. Prevención, reducción, reciclado, reutilización de desechos. Bueno, esto es reciclaje, reutilización. Adopción de prácticas sostenibles en empresas. O sea, Bueno, yo creo que casi debería ser transversal a todas nosotros, ¿no? Por el tema de ser empresa social, casi lo deberíamos tener un poquito ya, no sé, ¿no? En la medida que podamos, pero que todo vaya enfocado a esa sostenibilidad, ¿no? Y a esa tienes reducción razón. de Igual residuos. esta sería de las esenciales. Adopción de Sí. prácticas sostenibles en empresas, como definición, sí. Adquisiciones públicas sostenibles, asegurar la educación para el desarrollo sostenible, si nos dedicamos a algo relacionado, sí. Pero yo Y creo que hay varios objetivos de desarrollo que yo creo que sí que deberían ser como o son transversales a todos. Y Eso el es. responsable, el 12 o el 13, el del clima, creo que son prácticamente para todos, ¿no? O sea, están ahí inmersos en todos los... claro, pero esos no me identifican a mí respecto a otros.
Eso es. Vale. Pero ese, como el de las alianzas, debería ser común, ¿no? Sí, quizá podría hacer la diferenciación en mi forma de publicitarlo. Podría decir, estas son las que me caracterizan a mí como Empresa. actividad esencial y diferenciadora con otras iniciativas empresariales, y a estas me comprometo como ciudadano. Es que al final en el Sí. clima, Sí. en ese tipo de ODS te comprometes porque crees en ellas a nivel global y porque esperas que todo tu entorno, cada uno a su nivel, se comprometa, pero no te identifican a ti en tu esencia, Eso sí. ¿no? Y yo creo que Claro. hay que intentar hacer esa reflexión. Puedes adquirir un compromiso con esos ODS, pero iría más vinculado a nivel, en esa diferenciación que hemos hecho a nivel individual o como... Que me parece importante esta reflexión también de a nivel individual y a nivel empresarial, y también incluso dejar constancia, porque al final es verdad que estás en plataformas y en espacios en los que también te muestras y eres activista un poco en ese sentido. Entonces, claro, puede parecer a veces que confunde, es que ahora trabajas o haces esto. No, yo hago esto, doy visibilidad o trabajo en salud y educación. Pero, evidentemente, el clima y el consumo responsable, o sea, o el crear alianzas, o claro. Entonces, Pero eso es más como ciudadano responsable, ¿no? O sea, es un poco la idea de... Sí, pero por eso hay muchas veces que también se confunde, o nos confunden cuando estamos metidos, porque somos activos, somos personas activas en la sociedad, pueden confundir también nuestros mensajes como que estamos en muchas cosas o somos dispersos, y de eso nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, esto es una forma de concretarlo. Si Por separas eso, unos me ODS parece de otros, interesante, sí. me parece interesante en ese sentido, de hacer esa aclaración, porque entonces se entiende mucho más qué acciones muchas veces haces en tu vida diaria, que no es que estén, no sean implicación directa con tu organización, sino que estás colaborando con otros, y eso es también parte de las alianzas. Sí, sí, eso ¿No? es. Sí. Y tienen que estar siempre en concordancia unos con otros, pero pueden ser diferentes. Claro, Sí. vale. Igual podríamos entender que es como, vamos de lo más amplio a lo más concreto. Lo Eso más amplio es eso a qué me comprometo yo como ciudadano, ¿no? Me gusta Ciudadano comprometido, y luego en qué me focalizo con mi iniciativa empresarial en este caso. Eso me gusta. Y luego ya cómo aterrizo en proyectos concretos, porque ahora serán unos y dentro de un tiempo podrán ser otros. Vale, bueno, aquí la meta 12B de lograr turismo sostenible, pues también nos impacta a varios. Se nos va a quedar corta la sesión, chicos, chicas. Vamos a recorrer un poco las que nos quedan, ¿vale? Pero como os pasaré la información, podréis hacer la reflexión. Vale, en el 13, Arenco, promover la reforestación en zonas áridas. Que ya lo tienes analizado, vale. En taludes que por condensación acumulan y en el día se utiliza riego por goteo y así creación de microclimas, ¿vale? O sea, impacta directamente a Arenco en esta, ¿no? Vale. Bueno, como la tienes muy identificada, si hay alguna persona más que quiera detallar en esta, pasaríamos, si no, a la vida submarina, que nos compete menos, ¿vale? Pero bueno, se puede... a la vida de ecosistemas terrestres, aquí sí que según a qué me dedique puede haber, al estar en medio rural puede haber alguna cosa que nos impacte, pero bueno, lo veis ahí que es más relacionado con conservación, gestión de bosques, lucha contra la desertificación, ¿vale? Veis un poco, ¿vale? Bueno, las que estáis más vinculadas con el medio ambiente, aquí sí que podéis encontrar integración de planes sensibles a medio ambiente, aumento de recursos, bueno, apoyo a la lucha contra la caza furtiva. Son cosas como más concretas, ¿vale? Porque si no es fácil que hayamos encontrado en otros ODS alguna meta que nos impacta más directamente. Vale, en paz, justicia e instituciones sólidas. A ver, si me decís algo. Que la reforestación y la biodiversidad es una... Pero tócame la tecla, Daya. Vale, oye, en principio acabamos a la 1, a mí no me importa quedarme un cuarto de hora más por cerrar un poco el
la presentación, pero si alguien se quiere marchar o preferís hacerlo de otra manera, me decís, ¿vale? En principio no hay problema, los que queréis podemos seguir, ¿no? Un cuarto de hora más, no hay problema. Sí, yo me podré quedar 5 minutitos solo, pero eso, también porque tenía después a la 1:15 que estar en otro sitio, pero eso, que como estará la presentación y por si acaso y para no interrumpir, nada, que te agradezco un montón toda la información que creo que nos has abierto y nos has aclarado bastantes. Yo pensaba que ya estaba como bastante sabedora de los ODS y hoy he aprendido muchas cosas mucho más concretas para aterrizar. Bueno, gracias, Montse. Vale, intentaré no alargarme mucho, ¿vale? Pero simplemente por darle un poco de cierre a la propuesta. A ver, un segundito, termino. Vale, vamos a compartir el 16 y el 17. ¿Vale? En el 16 es uno de los ODS en los que es muy fácil que impactemos a nivel como ciudadanos responsables, ¿vale? Reducción de todas las formas de violencia, erradicación del maltrato, la trata y la explotación infantil. A ver cuáles os pueden tocar más de cerca. Fomento de la participación ciudadana, ¿vale? Pero bueno, digamos que es más difícil que sean esenciales de nuestra organización. Vale, en el 17, que es otro de los que sin querer siempre nos vemos identificados porque creemos mucho en la importancia de las relaciones con los grupos de interés que tenemos cercanos y con otros posibles aliados, ¿vale? Pues también tenemos que ver si es algo específicamente identificativo de nuestra organización o es algo general en lo que creemos, ¿vale? Entonces, bueno, en la de alianzas ya veis un poco en qué línea van. Quizá esta, la meta 17.6, la de mejora del traspaso de tecnología, podría ser cuando hablábamos de utilizar la tecnología y facilitar la tecnología para el cumplimiento de nuestro fin como organización. Promoción de tecnologías ecológicamente racionales. Pero yo creo que la 16 y la 17 son como la Biblia, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Son muy transversales, son las más transversales de todas, sí. Alianzas, necesitas alianzas siempre y paz, justicia, instituciones sólidas es como, ¿no? Pues sí que las necesitas, pero volvemos un poco a la reflexión anterior. ¿Te identificas con estos objetivos de desarrollo sostenible y contribuyes a ellos como ciudadano responsable que creemos en esto o porque tu iniciativa empresarial se ve especialmente identificada con el cumplimiento de alguna de estas metas? Entonces, esa diferenciación a la hora de definir en qué objetivos de desarrollo sostenible impactamos como organización, la tenemos que hacer. Y si creemos que impactamos directamente en las alianzas y además vamos a poner mucho empeño en cumplir con unos objetivos a nivel individual, a nivel empresarial que nos vamos a marcar en esta meta, pues nos comprometemos con este objetivo también, ¿vale? Vale, con esto estarían las metas.